UNED Derecho, audioclase. El profesor titular, don Santiago Sánchez González, hace referencia a la interpretación de dos preceptos importantes de la Constitución norteamericana. Uno que dice que el presidente velará por la ejecución de las leyes y el otro que hace mención al veto presidencial. Los poderes del presidente de los Estados Unidos son objeto de atención en el texto sugerido a los alumnos titulado Sistemas Políticos Actuales. Concretamente, las páginas 84, 85 y 86 de la mencionada obra están dedicadas a exponer esos poderes. En realidad, se trata de un breve desarrollo del apartado 7 del artículo primero y de los apartados 2, 3 y 4 del artículo segundo de la Constitución norteamericana, que deberían consultar si la tuvieran a mano. Parece, por lo tanto, que para no repetir lo allí expuesto, convendría detenerse en alguno o algunos de esos poderes y proporcionar así una visión mejor y más detallada de lo que puede hacer, políticamente hablando, el presidente de la nación más poderosa de la Tierra. Como ustedes ya saben, poco a poco y año tras año, la presidencia norteamericana ha ido incrementando su capacidad de acción, aprovechando tanto la parquedad y los silencios de la letra de la Constitución como la propia pasividad del Congreso. En este sentido, puede decirse que la práctica política ha ido en dirección inversa al diseño de los padres fundadores, de los redactores de la Constitución. Diseño que no era otro sino el de la división y el equilibrio entre los tres poderes. De ahí que, ante el incremento de poder del presidente norteamericano, hablemos siempre de presidencialismo, para referirnos al sistema político estadounidense. Dos muestras de ese carácter expansivo de la presidencia norteamericana se encuentran en la interpretación que se ha dado a dos de los preceptos que se encuentran en la Constitución. Uno, el que se refiere, o el que dice que el presidente velará por la ejecución de las leyes. Y otro, el que se refiere al veto presidencial. Vamos a ver los dos por separado. En lo que hace a la ejecución de las leyes, se trata de una potestad que comprende tanto la facultad de elaborar normas que desarrollan las leyes, lo que nosotros llamamos potestad reglamentaria, y no está de más recordar aquí aquella frase de haz tú la ley que yo haré el reglamento, como la de dictar decretos. En virtud de la facultad de elaborar normas que desarrollan leyes, el presidente puede activar la aplicación de una ley que le interese, pero puede también aplazar casi de manera indefinida la aplicación de una ley que no sea de su agrado. Imaginen por un momento que los americanos eligieran un legislativo lo bastante sensato como por aprobar una ley en la que se estableciera un sistema de asistencia médica generalizada y en buena parte gratuita, sufragable, por ejemplo, con un impuesto sobre la gasolina de aproximadamente 30 pesetas por litro. Pues bien, la negligencia, el no hacer de la administración, con el presidente a la cabeza, podría conseguir dilatar e impedir de facto su entrada en vigor todo el tiempo que durase, que podría ser toda la legislatura, la elaboración de las normas aplicativas de aquella. Y es que muchas de las leyes, dadas su generalidad y abstracción, no pueden ser aplicadas sin una o varias normas que las concreten. Y además hay otra posibilidad, que el presidente decida aprobar el reglamento, los reglamentos pertinentes, pero desnaturalizando la finalidad de la ley. En virtud de la segunda, es decir, de esa facultad legislativa del Ejecutivo que consiste en la adopción de decretos, lo que ellos llaman executive orders o órdenes ejecutivas, también denominadas proclamaciones o directivas presidenciales, que no son mera ejecución de las leyes, el presidente puede tomar motu propio, es decir, sin contar con el legislativo, con el Congreso, decisiones tan importantes como las siguientes. Por ejemplo, la emancipación de los esclavos que se produjo el 23 de septiembre de 1862, la firma del tratado con la España de Franco en 1953 poniendo fin al aislamiento internacional que sufría nuestro país, o el internamiento en abril de 1942 en California en campos de concentración de más de 120.000 personas de origen japonés, de los que 70.000 eran ciudadanos norteamericanos. Una reciente película norteamericana titulada Estado de Sitio, que ha pasado inadvertida por las pantallas, retoma precisamente el caso del internamiento de miles de personas, en este caso árabes,
en virtud de una orden ejecutiva, de un decreto presidencial, dictada por temor al terrorismo fundamentalista. Claro está que en la película la culpa se la echan a un general reaccionario. Quizá el guionista de esa película tenía presente lo que dijo el general John L. DeWitt, comandante en jefe del área oeste, entonces en California, encargado de ejecutar la orden del presidente Roosevelt, que afirmó lo siguiente: un japonés es un japonés, y no hay diferencia entre que sea ciudadano norteamericano o no lo sea. No hay forma de determinar su lealtad. Lo mejor de todo, por ironizar, fue que el Tribunal Supremo, al que llegó el caso como consecuencia de los recursos de uno de aquellos ciudadanos americanos de origen japonés llamado Fred Korematsu, y que fue condenado por tratar de evitar que le recluyeran por desobedecer la orden presidencial, el Tribunal Supremo, como digo, sostuvo la legalidad de su condena de este Korematsu y la constitucionalidad de la medida presidencial. Esto ocurrió mediante sentencia dictada en el año 1944. Hablemos ahora un poco del veto presidencial. La Constitución no lo menciona expressis verbis, pero su reconocimiento se infiere cuando se lee lo siguiente: para que adquiera fuerza de ley, todo proyecto legislativo que haya sido aprobado por la Cámara de los Representantes y por el Senado deberá ser sometido al presidente de los Estados Unidos. Si lo aprueba, lo firmará. Caso contrario, lo devolverá junto con sus objeciones a la Cámara que lo elaboró. La Constitución previó que para superar ese veto era precisa una mayoría de 2/3 en cada una de las cámaras. Así pues, con que el presidente cuente con un número de senadores superior a 1/3 de los componentes del Senado, es decir, cuente con un número de 34, puede conseguir que su veto prospere, es decir, puede impedir que se culmine el proceso legislativo. Pero además el presidente puede utilizar otro tipo de veto, el denominado veto de bolsillo. En efecto, según la Constitución, si la proposición de ley no es devuelta por el presidente en un plazo de 10 días a partir de la fecha en que le fue presentada, entonces se convertirá en ley, igual que si lo hubiera firmado, a menos que un receso del propio Congreso impida su devolución oportuna, en cuyo caso no podrá entrar en vigor. En el primer supuesto estamos ante una sanción implícita de la ley, en el segundo ante la voluntad del presidente de oposición a la norma. Al abstenerse de firmar la proposición de ley dentro de los 10 días anteriores a la interrupción de las sesiones del Congreso, es como si el presidente se olvidara de la proposición de ley y, lógicamente, de pedir una nueva votación al Congreso. De esta forma, cuando se reinicia, el Congreso debe votar de nuevo la ley en la sesión siguiente. Un dato importante a la hora de evaluar el derecho de veto es que tradicionalmente el presidente solo puede oponerlo a la totalidad de la proposición de ley. Pues bien, a lo largo de la historia, un presidente tras otro han tratado de que se les reconociera el derecho al veto selectivo, es decir, a oponerse a parte de una proposición de ley. Y hay que decir que lo han conseguido parcial y temporalmente. En efecto, una ley, la llamada Line Item Veto Act de 9 de abril de 1996, se lo ha reconocido para el periodo comprendido entre el 1 de enero de 1997 y el 1 de enero del año 2005, con el propósito de reducir el déficit federal y reducido este veto a eliminar la posibilidad de que se produzca una reducción de ingresos. Es cierto, en fin, que salvo algunos presidentes como Cleveland, Roosevelt y Harry Truman, los presidentes no suelen recurrir al veto, porque pueden dar una imagen que no les conviene pensando en la reelección. Y en su propio partido, y porque, como hemos visto, disponen de la potestad reglamentaria, lo que les permite alcanzar el mismo fin por otros medios. Pero en todo caso constituye un instrumento que avala la tesis aquí expuesta del enorme poder presidencial que tiene muy poco de constitucional, materialmente hablando. Muchas gracias.